cuando yo tengo una circunferencia trigonométrica y yo dibujo un triángulo, lo que pasa es que si tú ves, el angulito es este, ¿verdad? Siempre es con respecto al origen. Y si tú ves, esto es una medida Y y esto es una medida de X. Y Sí. la hipotenusa vale 1. Entonces, si yo veo sen, que sen es opuesto, entonces yo voy a tener que seno del ángulo es Y. Sí, porque es Y entre 1. Exactamente. Y coseno del ángulo es X. Cuando ustedes estén en cálculo 2, van a tener que hacer ese cambio de variable, nada más que ahí el radio no necesariamente es solo 1, el radio ya ahí puede ser otras cosas, entonces van a usar este cambio de variable, van a hacer que Y es radio por sen de zeta y X es igual a radio por coseno de zeta. En eso se basa toda la teoría para graficar en cálculo 2. ¿Ok? Cuando a mí me piden pasar de grados a radianes o de radianes a grados, ahí es importante recordar que es que un dato no necesariamente tiene una única unidad de medida. Ya les he dado el ejemplo de kilómetros y millas, y dependiendo del país en el que estoy, se mide por kilómetros o se mide por millas. Igual pasa con los ángulos. Los ángulos se pueden medir en radianes o se puede medir en grados. Entonces, por ejemplo, si yo tengo, no sé, un paquete de arroz, algo tan sencillo como ir al súper y comprar un paquete de arroz, y el paquete de arroz dice que tiene 1800 gramos. ¿Cómo hago yo para pasar esos 1800 gramos a kilogramos? ¿Qué es lo que uno hace? Por 1 entre 1000, ¿no? Se multiplica por 1 entre 1000. ¿Por qué? Porque un gramo, no, mentira, un kilogramo son 1000 gramos. Entonces, yo cancelo la unidad de medida de grados y me queda que 1,8 kilogramos es lo mismo a 1800 gramos. Acá se hace lo mismo. ¿Qué es lo que pasa? Yo tengo una fracción de una equivalencia. Un kilogramo es equivalente a 1000 gramos. Entonces, yo siempre puedo usar esa unidad de equivalencia para poder pasar de una unidad de medida a otra. Eso sí, si yo quiero pasar de gramos a kilogramos, tengo que dividir por gramos. Y si quiero pasar de kilogramos a gramos, más bien voy a tener que dividir por kilogramos. Eso ustedes lo utilizaron en la escuela, lo utilizaron en el colegio y lo van a utilizar en la U. En química se usa, ¿verdad? Entonces, aquí pasa lo mismo. Cuando yo tengo radianes y grados, yo tengo la equivalencia que pi radianes es equivalente a 180 grados. Entonces, para hacer los cambios, basta con multiplicar por pi sobre 180 o por 180 grados sobre pi, dependiendo de lo que a mí me estén pidiendo. Si yo quiero pasar de radianes a grados, voy a tener que cancelar los radianes, entonces voy a utilizar esta. Pero si yo quiero pasar de grados a radianes, quiero cancelar los grados, entonces voy a utilizar esta. Entonces, si a mí en un ejercicio me dicen, pase 275 grados a radianes, basta con tomar los 275 grados y multiplicarlos por la equivalencia. Como yo necesito cancelar los grados, voy a poner los grados abajo. Pi sobre 180 grados. ¿Y cuánto nos da eso? 275 dividido entre 180, 55 pi sobre 36. ¿Ok?
Entonces, siempre va a ser con la misma equivalencia la que voy a utilizar para hacerlo. También se puede ver con regla de 3. Son como las dos maneras de trabajarlo, ¿verdad? Con unidad de equivalencia o con regla de 3. Cualquiera de las dos formas es lo mismo. Entonces, yo tengo esta función y me están preguntando por una preimagen de raíz de 3 sobre 2. Entonces, cuando a mí me piden preimagen o me piden imagen, tengo que recordar toda la teoría que nosotros vimos cuando trabajamos funciones. Recuerden que preimagen es despejar, bueno, igualar a 0 y despejar, ¿verdad? Y cuando me piden imagen, es sustituir. Entonces, cuando a mí me piden la preimagen, yo necesito tomar mi función e igualarla a 0. Y aquí se ha generado toda una discusión que he tenido ya con varios estudiantes, que es la cuestión, no, mentira, no es a 0, ¿verdad? Es al valor que me dan, me dicen que es raíz de 3 sobre 2, perdón. Igualar al valor que me están dando. Ya he tenido una discusión con varios estudiantes de qué es lo que se hace ahí, ¿verdad? Que ya me han ido preguntando a lo largo de la semana. Lo que pasa es que a mí me están pidiendo la X, me están pidiendo el ángulo. Entonces yo tengo varias formas de proceder. Si yo lo quiero hacer a mano, se puede hacer a mano. Yo tendría que ver, ok, de los dos triángulos especiales que tengo, ¿cuál de los dos triángulos saca un raíz de 3 sobre 2? Si yo me fijo, el de pi cuartos tiene las medidas 1, raíz de 2 sobre 2 y raíz de 2 sobre 2, entonces no me funciona. El de pi tercios, pi sextos, sí tiene el raíz de 3 sobre 2, entonces tendría que dibujar ese triángulo. Y ya después ver quién es X, buscar el raíz de 3 sobre 2 donde cae, para poder ver cuál es el ángulo que tiene ese lado como opuesto. Todo ese proceso habría que hacerlo si lo hago a mano y veo que es pi tercios. Si yo no quiero hacerlo a mano porque no es que me exijan hacerlo a mano, pues yo puedo aplicar lo que nosotros conocemos como inversas. O sea, ¿a qué me refiero? Por ejemplo, cuando ustedes tienen que despejar una raíz cuadrada, aplican la función inversa al otro lado, elevan a la 2. Que si tienen un exponente, lo pueden pasar al otro lado, pero como logaritmo, aplicando la bicondicional. Entonces, acá sucede lo mismo. Yo puedo llegar y despejar la X aplicando la función inversa. Entonces, cuando ustedes estuvieron en el cole, tuvieron que haber visto arco seno, arco coseno y arco tangente, que me sirve para despejar ángulos, para averiguar preimágenes. Entonces, yo puedo llegar y averiguar una posible X aplicando la función inversa, arco, seno de ese lado. Entonces, si yo tengo seno y quiero despejar X, aplico arco seno. Si tengo coseno, puedo aplicar arco coseno. Y si tengo tangente, arco tangente. ¿Que cómo se ven estas en la calculadora? Con chip sen, chip cos y chip tan. ¿Ok? De hecho, pruébenlo ahí. Pongan chip sen, raíz de 3 sobre 2. Y les va a dar que la X vale pi tercios. ¿Ok? ¿Hasta ahí? ¿Hay alguna pregunta? Sí, profe, cuénteme algo. ¿Se acuerda que, bueno, nosotros vimos hace poco también que había una situación en la que uno hacía no arcén ni arco coseno, sino que uno hacía uno sobre c o uno sobre Ajá. esto, no, o sea, no es lo mismo que esto. No, porque 1 sobre sen, acuérdate que es la recíproca. 1 sobre sen Ok, sí, es cosecante. Entonces, en realidad, de trigonometría hay 3 funciones base que son las que ustedes tienen que manejar perfectamente. Seno, coseno, tangente. Luego tienen las recíprocas, cosecante, secante y cotangente,
que esas, ¿cómo se utilizan? Pues, por ejemplo, en los ejercicios de razones trigonométricas, que si a mí me dan cosecante, poder dibujar quién es cada uno de los datos en el triángulo, o también en identidades las vamos a utilizar. Las inversas no las habíamos utilizado hasta el día de hoy, porque las inversas solamente las voy a utilizar cuando yo quiero despejar la X, nada más. Entonces empiezan a aparecer en problemas de lectura de gráficas. ¿Ok? Entonces, profe, estos de la recíproca son secante y cotangente. Exactamente. Okay. Entonces, yo siempre voy a poder despejar ángulos usando las inversas, que es con shift sen, shift cos y shift tan. Ahora bien, el detalle es que esta solución que yo tengo aquí no es única. Ok, entonces lo que pasa es que esa solución no es única. ¿Por qué? Porque veamos un momento la gráfica. Ay. Si yo hago la gráfica de la función seno, la función seno empieza acá, sube, baja, etcétera, ¿verdad? Hasta R. Ah, se corre todo. Ahí. Entonces, a mí me están diciendo que busque las X que van con la Y que vale raíz de 3 sobre 2. Raíz de 3 sobre 2 anda más o menos como por aquí. Entonces, si ves, hay infinitas soluciones. Esta sería una, esta sería otra, esta sería otra, esta sería otra. O sea, hay infinitas. Como esto viene desde menos infinito hasta más infinito, yo puedo encontrar infinitas preimágenes. Aquí tendría una solución, aquí tendría otra, aquí tendría otra, aquí tendría otra, etc. Tengo un montón de X que van con la Y que vale raíz de 3 sobre 2. A mí la Q me está dando esta de aquí, porque es la que está entre 0 y pi medios, ¿verdad? Está en el primer cuadrante esa solución. Igual, si yo lo hubiese hecho con la circunferencia trigonométrica, y si yo doy una vuelta completa, llego al mismo punto. Y si doy una vuelta completa, llego al mismo punto. Entonces, hay infinitas soluciones. ¿Qué es lo que pasa? Que en este ejercicio particular me decían que el dominio de la función es de 6pi a 7pi. Entonces, una solución como pi tercios no está en ese dominio. Pi tercios queda por fuera. Entonces, yo tengo que buscar qué solución está entre 6pi y 7pi que vaya acorde con ese pi tercios. ¿Ok? Eso es el por qué yo no puedo usar pi tercios, que esa era tu primer pregunta, ¿verdad? Porque yo no puedo llegar y decir, ok, ya, la solución es pi tercios, porque pi tercios no está en el dominio. Y yo necesito que la preimagen esté en el dominio. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Ok, a mí no me interesa toda la función seno. Me interesa la función seno que está entre 6pi y 7pi, que ese es el dominio, y 6pi va cerrado y 7pi va cerrado. Entonces, si yo quisiera dibujarlo, yo puedo seguirme por patrones. Por ejemplo, yo sé que en 0 la función seno empieza a subir. Luego en un pi, la función va por debajo. Luego en 2pi, la función vuelve a ir para arriba. Entonces, entre 6pi y 7pi, la pancita iría hacia arriba o hacia abajo. Hacia arriba, primero. Hacia arriba. Ajá. Esta es la función que a mí me interesa. Y con 6pi cerrado y 7pi cerrado. Entonces, ¿cuántas soluciones tengo yo a la altura de raíz de 3 sobre 2? 2 valores.
Tengo dos posibles soluciones. Esta o esta. Entonces, si lo relacionamos con la materia que nosotros vimos la semana pasada, lo que me están pidiendo es que busque ángulos coterminales para raíz de 3 sobre 2, pero que estén entre 6pi y 7pi, o sea, que den 6 vueltas más. Perdón, no 6 vueltas más, 3 vueltas más. Entonces, hay varias maneras para averiguar este valor de aquí, que es lo que me interesa, esta preimagen. Ok, entonces, ¿cómo se hace? Repito, hay dos maneras distintas de hacerlo. Una es con mi dibujo, viendo una cuestión de simetría. Si de aquí a aquí esto mide pi tercios, ¿verdad? Que fue el dato que nos dio la calculadora. ¿Cuánto mide de aquí a aquí? 6 más pi tercios. 6 más pi tercios. O sea, esa distancia también es pi tercios. Entonces mi preimagen va a ser 6pi más pi tercios, lo que nos da 19 pi tercios. Y listo. Pero sí tengo que tener cuidado que la preimagen esté en el dominio de la función. Pi tercios me servía si yo no tenía ninguna restricción del dominio, si me decían que el dominio era de 0 a 2pi. Pero si me dan un dominio alejado, tengo que recordar que mi solución tiene que estar en ese dominio. Otra forma era con la circunferencia, pero recuerden que ya habíamos visto que para lo que son ángulos coterminales, siempre es el ángulo más k por 2pi, ¿verdad? Para buscar coterminales. Entonces bastaba con tomar el ángulo que yo encontré, que era pi tercios, y sumarle una cantidad apropiada de vueltas. ¿Quién me dice cuál es la cantidad apropiada de vueltas? El dominio. Como a mí me dice que el dominio empieza en 6pi, sí, pues yo necesito 3 vueltas. Y llego a lo mismo. Profe, y si fuera el caso que usted quiera hacer como referente al 7pi, es el 7pi menos el pi tercios. Exactamente. Esta otra sería 7pi menos pi tercios. Y eso es 20 pi tercios. Cualquiera de las dos soluciones hubiese estado correcta porque cualquiera de las dos está en el intervalo de 6pi a 7pi. Entonces, esto hay muchas maneras de hacerlo. Yo lo puedo hacer a mano, me puedo ayudar con la cálculo, lo puedo ver desde la gráfica o lo puedo ver con ángulos coterminales. Hay muchas maneras de trabajarlo. El detalle es poder entender primero por qué es que no era suficiente utilizar pi tercios como solución y luego poder ver que el pi tercios que me dio la cálculo yo lo utilizo acá directamente. Entonces, excelente pregunta. Mira todo lo que le sacamos a esa consulta que hiciste, ¿verdad? La idea es justamente eso, que ustedes puedan ir sacando dudas a cómo vayan avanzando con sus ejercicios. ¿Quién es el ámbito de la función coseno? De menos 1 a 1. De menos 1 a 1. Para trabajar esto, chicos, ojalá tengan su ficha de función coseno al lado, ¿ok? Profe, disculpe, de la función sen es igual. Sí, exactamente. Ok. La única que tiene un ámbito diferente es tangente, ¿verdad? Sí, sí. ¿Quién sería un posible punto de intersección con el eje X? Uno. Si me dices 1, está malo. Ah, bueno, 1,0. Pero ese es el de Y. 0,1 entonces. No, pero 1,0 no. No, mentira. 1,0 no funciona.
buscar la ficha. Ujú. ¿Quién sería una posible intersección con el eje X de la función coseno? Profe, ¿no sería pi medios, coma cero? Pi medios, coma cero me funciona. De hecho, me sirve ese, me sirve 3 pi medios, coma cero, me sirve menos 5 pi medios, coma cero, me sirve cualquier valor que sea un número impar por pi medios, coma cero. Y eso es justamente lo que se quería que ustedes vieran en la microcápsula, ¿verdad? Que todos estos datos tienen un patrón. La función coseno siempre va a intersecar al eje X en un número impar por pi medios, coma cero. Cualquiera de todas esas es una posible solución. ¿Quién es la intersección con el eje Y? 0,1. 0,1. ¿Cuál sería un intervalito donde la función es creciente? De pi a 3 pi medios. Exactamente, esa es una posible solución de pi a 3 pi medios. Y recordar que los usamos abiertos, ¿verdad? Donde la función es decreciente. De 0 a pi medios. De 0 a pi medios, por ejemplo. Recuerden que no son únicas estas soluciones, hay más, ¿verdad? Ahora, ¿cuál es la cantidad de preimágenes de un medio en el intervalo de menos pi medios a 3 pi medios? Me están pidiendo solo en este intervalo, porque si no me dieran un intervalo hay infinitas. Entonces, de menos pi medios a 3 pi medios, ¿cuántas preimágenes hay para la y que vale un medio? Hay 2. 2. Recuerden que uno puede hacer una línea en un medio y ver que aquí hay una y que aquí hay otra. ¿Ok? Ahí hay 2 preimágenes. Ven que también se relaciona con la materia que nosotros vimos al inicio del semestre, que es la parte de lectura de gráficas. Ahora, cantidad de preimágenes de menos un medio en el intervalo entre 0 y 2 pi. La cantidad de preimágenes de menos un medio. También hay 2, esta y esta. Luego me preguntan la imagen de menos pi cuartos. ¿Qué hacemos cuando nos piden imagen? No te escucho, se escucha como lejos. Ah, no, eso es para la X. Eso es para sustituir. Sí, eso es directamente. sustituir. Ajá. Entonces nada más hacemos coseno de menos pi cuartos directamente. Entonces imagen, recuerden que es sustituir. ¿Y cuánto nos da coseno de menos pi cuartos? Eso da. Eso no. Menos pi cuartos. Raíz de 2 sobre 2. Raíz de 2 Raíz sobre de 2. 2. Que si mi gráfica hubiese estado bien hecha, se hubiese visto desde la gráfica, ¿verdad? Raíz de 2 sobre 2. Ahora, esta pregunta tiene todo un trasfondo teórico importante. Por eso es que les dije, no puedo, digamos, de quedarme muchísimo más tiempo en la parte de consulta porque si nos toca avanzar. Justifique si F es biyectiva. Eso nosotros no lo vamos a profundizar tanto porque, repito, si estuviéramos en semestre regular, nosotros, además de ver las gráficas de las 3 básicas, tenemos que analizar las gráficas de las 3 recíprocas y tenemos que analizar las gráficas de las 3 inversas. Entonces,
bueno, y saberse bien solo las 3 primeras y las otras 6 es como identificar datos a partir de ellas. Pero lo que pasa es que para que una función tenga inversa, la función tiene que ser biyectiva, que eso por ahí no lo habíamos topado cuando habíamos leído función exponencial y logaritmo. Yo les dije, eso no lo vamos a trabajar, en realidad no lo trabajamos. Pero acá nos están diciendo nada más que justifiquemos si es biyectiva o no. Para que una función sea biyectiva, ustedes en el cole veían que tenía que cumplirse ser inyectiva y ser sobreyectiva. Entonces, por ejemplo, inyectiva, ustedes lo que hacían en el cole era que uno traza una línea horizontal y si la gráfica tocaba en 2 o más puntos a esa línea horizontal, ya uno decía que no era inyectiva. Porque ser inyectiva significa que hay una relación de 1 en 1, que yo solo puedo ver que una preimagen tenga una única imagen y que una única imagen tenga una única preimagen. Entonces tenía que cumplirse una relación de 1 en 1. Y sobreyectiva significa que el codominio es igual al ámbito. Entonces, con esa teoría, yo ya puedo saber si esta función es biyectiva o no. ¿Por qué apostarían ustedes? ¿Es biyectiva o no es biyectiva? Es biyectiva. Sí. ¿Cumple que el codominio es igual al ámbito? ¿Cuánto vale el codominio en esta función? El codominio vale R. Y el ámbito vale de -1 a 1, no son iguales. Entonces, ya solo con eso se cae y ya no es biyectiva. Otra forma de ver que no es biyectiva es que si yo hago una línea horizontal, hallo infinitos puntos que están sobre esa línea horizontal y la idea era que solo hubiese uno. Entonces, con eso es suficiente para decir que no es biyectiva. Luego, nos preguntan por el periodo, ¿verdad? Que ustedes ya tienen que tener en su ficha que la función seno y la función coseno tienen periodo 2pi y la función tangente tiene periodo pi. Por así decirlo, es cuánto mide cada patrón. Si ustedes ven, si yo agarro una tijera y corto la función seno de 0 a 2pi, luego la puedo calcar a la par, y la puedo calcar a la par, y la puedo calcar a la par, y me va quedando toda la función seno. A eso es a lo que se refiere el periodo. Después, ¿quién es la imagen de menos pi sextos? Igual hay que sustituir. Hay que sustituir, ¿y cuánto nos da? Raíz de 3 sobre 2. Y esta otra también nos da raíz de 3 sobre 2. Luego, un intervalo donde la gráfica es convexa. Sería de pi medios a 3 pi medios. De pi medios a 3 pi medios, sí. Yo puedo decir que de ahí es convexa, entonces de pi medios a 3 pi medios. Recordar que aquí siempre van abiertos. ¿Y cuál sería un intervalo donde la gráfica es cóncava? Pi medios a pi medios. Exactamente. Recuerden que no hace falta que tomen toda la parábola completa. Pueden agarrar un pedacito. Por ejemplo, yo podría decir de 0 a pi sextus. Ahí es cóncava. Pero podemos agarrar de menos pi medios a pi medios perfectamente. Ok. ¿Cómo se le sube el nivel a este tipo de preguntas? A mí me pueden llegar y decir, ok, quiero lo mismo. Quiero un intervalo donde la función sea convexa, pero en el dominio de menos 9pi a menos 7pi.
ya no me sirve la solución de pi medios a 3 pi medios porque ya ese no es el dominio, o sea, ya esa solución quedaría fuera del dominio. Entonces, si a mí me preguntan un intervalo donde la gráfica de f es convexa en el dominio de menos 9 pi a menos 7 pi, ¿qué tengo que hacer? Profe, no podría, bueno, o sea, yo supongo que ahí habría que construir la grafiquita, nada más para la izquierda, supongo, porque dice que es de menos 9 pi a 7 pi. Ajá, entonces por aquí yo tengo menos 9 pi, menos 8 pi y menos 7 pi. Si tengo que hacer como el dibujo la parte izquierda, ¿verdad? O sea, es la parte negativa. ¿Cómo se dibuja la función seno en ese pedazo? Creo que en el 7 pi viene como de arriba, ¿no? Si ustedes ven la cuestión de pares e impares, en 0 pi estaba en 1. En 1 pi, bueno, aquí Sí, está un sí. 0, ¿verdad? En 1 pi está abajo. En 2 pi está arriba. Sí, Entonces, viene aquí hay una abajo. característica. Los pares van con 1 y los impares van con menos 1. Entonces, si yo quiero dibujar en cualquier otro intervalo, el ver esas características me va a ayudar, porque entonces yo sé que en los valores pares va a estar el valorcito en 1, o sea, aquí arriba. Y en los valores impares va a estar abajo. Eso quiere decir que esta gráfica venía algo así. Ah, bueno, y en los medios es donde interseca el eje, ¿verdad? Aquí interseca y aquí interseca. Es esa gráfica de ahí. Entonces, si a mí me preguntan por un intervalo donde la gráfica es convexa, Pero ¿dónde? no podría ser también como, por ejemplo, que como esto de que nosotros agarramos el 6 pi y le sumamos el pi medios y al 7 pi le quitamos el pi medios. No podríamos hacerlo como nada más para tener como por así decirlo, los puntos. Sí, de hecho hay una forma hasta más fácil. Recuerda que entre 8 y 7 está el 7,5 y entre el 8 y el 9 está el 8,5. Nada más que en este caso negativos. Y yo ya puedo ver eso cuánto es en fracción. Menos 7,5 es 15 medios pi. Sí. Y este sería 17 pi medios. ¿Ok? Siempre ahí van los pi medios. Entonces yo puedo ver el número en decimal y luego nada más pasar la fracción. O justamente como tú dices, sumarle o restarle pi medios. También hubiese sido válido. Entonces, ¿cuál es un intervalo donde la función es convexa en ese dominio? Pues de 15 pi medios. De 15 pi medios, de menos 15 pi medios hasta menos 7 pi medios. Entonces, mis respuestas pueden estar en otros dominios diferentes. Yo tengo que poder dibujar las funciones en otros dominios, no necesariamente siendo los básicos. Repito, ustedes tienen varias herramientas para poder dibujar en esos otros dominios. Entonces, yo también, con cierta normalidad, también les enseño que esto se puede hacer con apoyo de la calculadora. Si yo me cuesta ver como, ok, todos los pares van a ir arriba, todos los impares van a ir abajo, o si yo quiero revisar si el dibujo lo hice bien, me puedo ayudar con la calcu. La calcu, si ustedes ven, tiene un modo tabla, un formato tabla, que me permite ubicar pares ordenados y dibujar a partir de ellos. Entonces, si yo quiero ayudarme con la calculadora para ver si esto está bueno, sería modo de 7 en la calcu gris, modo de 9 en la calcu negra. Es el modo tabla. Y lo que les tira... No sé si es eso, pero me sale fx. Ajá, exactamente. Les tira, en primer lugar, f de x igual.
Entonces aquí uno va a poner la función que le interesa, cualquier función que a uno se le ocurra. En este caso sería la función coseno de x, ¿verdad? Que es la que estamos haciendo. Ustedes le dan igual. Los que tienen la calcu gris ya les va a pedir un valor de inicio. Los que tienen la calcu negra les va a decir g de x igual. No nos interesa otra función, entonces le vuelven a dar igual. O sea, ese g de x lo dejan en blanco. Le vuelven a dar igual. En segundo lugar, les va a pedir un valor de inicio. Luego les va a pedir un valor de final. Y luego les va a pedir un step. ¿Qué significa eso? Les están diciendo dónde quieren empezar el dibujo, dónde quieren terminar el dibujo y de cuánto en cuánto quieren marcar los datos. Entonces, ¿en qué nos fijamos? En nuestro dominio. A mí me interesa que empiece en menos 9pi, que termine en menos 7pi, y nuestra gráfica pues va de pi medios en pi medios. Siempre las funciones trigonométricas las trabajamos de pi medios en pi medios, entonces el step es de pi medios a pi medios. Entonces les va a tirar una tablita. Un valor X y un valor Y. Los X se van a ver horribles, se van a ver con un montón de decimales porque les hacen la aproximación de pi. Toma pi como 3,14. Pero vean que ya ustedes saben que este primer dato sería menos 9pi, que el segundo dato sería menos 17 pi medios. Repito, en la cálculo se ven decimales, ¿verdad? Menos 8pi, menos 15 pi medios, y luego menos 7pi. Y en los valores y les tuvo que haber quedado menos 1, 0, 1, 0 y menos 1, ¿verdad? Revisen ahí y me dicen si estoy en lo correcto. Sí, profe, a mí me sale eso. Ok, entonces, si ustedes ya habían hecho su dibujo, repito, esto les va a servir para revisar si está bueno. ¿En qué sentido? Este es un par ordenado. Menos 9pi, menos 1. Está a una altura de menos 1. Esto sería otro par ordenado, que sería este. Este es otro par ordenado, que sería este. Y si ustedes desde cero van a dibujar ayudándose con la calculadora y sin haberlo hecho a mano, pues lo que hacen es que marcan los puntitos y luego los unen a sabiendas cómo es el comportamiento de la función, ¿verdad? Entonces tienen dos maneras para dibujar. Una, sabiendo los patrones o reconociendo patrones de si es par, si es impar, dónde interseca. Y otra es apoyándose de la calculadora para dibujar. Ok, en el momento en que a mí me preguntan por la función coseno, yo puedo imaginarme cómo es el dibujito de la función coseno. ¿Ok? Entonces, ya con eso, yo podría empezar a responder mis preguntas. La primera pregunta es acerca del ámbito. ¿Quién sería el ámbito de esa función? De menos 1 a 1. Ok, inmediatamente, ¿verdad? Luego, me preguntan un punto de intersección de la gráfica con el eje X, pero en el intervalo de 3pi a 4pi. ¿Quién sería? ¿El 3pi no serviría? No, porque en la función coseno no interseca en 3pi. Ah, no, Profe, no, sería cierto. el valor que está justo en medio de esos dos puntos, ¿verdad? Exactamente. Acuérdense en que en la función coseno acabamos de ponerlo, que interseca el eje X en los impares por pi medios, o sea, en los 0,5. Siempre intersecan los 0,5 en los pi medios. Entonces, yo puedo ver exactamente el valorcito que está entre 3pi y 4pi, que es 3,5pi, pero normalmente lo vamos a usar como... 7 pi medios. Entonces, mi intersección sería
7 pi medios, 0. ¿Ven cómo le suben el nivel al ejercicio? O sea, es la misma pregunta, pero en un dominio diferente, en un intervalo diferente. Entonces, yo tengo que imaginarme todo lo que yo he sacado para el intervalo de 0 a 2 pi, pero en cualquier intervalo. ¿Ok? La pregunta C me dice la monotonía de la función, pero en el intervalo de menos 2 pi a menos pi. ¿Cómo es la monotonía ahí? Sería Sí, profe, va creciendo. decreciente. Sería decreciente. Si yo me sé bien los datos como lo hicimos ahora, que en los pares está en 1 y que en los impares está en menos 1, yo sé que esa curva es decreciente. Entonces, ven que hay que ir usando toda la parte teórica que nosotros hemos ido viendo. Puedo hacerlo con el dibujo. Vean que aquí yo hice el dibujo a mano, recordando que los pares van arriba y los impares van abajo. Eso para coseno, ¿verdad? Entonces ya con eso puedo decir que es decreciente. También, si me gusta el método de la calco, pues podría hacerlo con la calco. Luego, en la D, ¿cuál es la imagen de 7 pi sextos? Hay que sustituir. Ajá, ¿y cuánto nos da? No, con la calma. Ya perdí, no. Aquí está. Eso es. Ay. Cos de pi sextos. Eso es menos raíz de 3 sobre 2. Luego, el periodo de la función. Eso es 2 pi, ¿verdad? Ajá, inmediatamente. Y luego el punto mínimo absoluto en el intervalo de 0 a 2 pi. De 0 a 2 pi. ¿Quién sería el mínimo? Sería El punto mínimo. pi medios. No, porque pi medios, acuérdate que más pi medios es una intersección con el eje. Sí, es cierto. De 0 a 2 pi. Sería pi, menos 1. Exactamente, aquí va pi y va con menos 1. Entonces vean la importancia de poner los datos en la gráfica, ¿verdad? Yo hice la gráfica a mano alzada y no le puse ningún dato, pero si yo hubiese puesto los datos, veo directamente que es pi, menos 1. Y yo creo que hoy pasé por todos los colores. Ah, ahora me pasé a gris. Ya. Pi, menos 1. Ahí me disculpan el colorido que me hice hoy, ¿verdad? Y ya, directamente. Entonces vean que este tipo de preguntas normalmente salen directo del dibujo. Entonces, que hay que desarrollar la capacidad de ver particularidades de cada función. Que la función seno interseca en los pi enteros, que la función coseno interseca en los pi medios, que la función tangente interseca en los pi enteros y que tiene las asíntotas en los pi medios. Todo ese tipo de cosas es muy importante para que cuando ustedes tengan que dibujar en diferentes dominios, lo puedan hacer con cierta libertad y que puedan revisar sus resultados.